Hola, buenas noches. Hoy vamos a dar un inicio a una nueva clase del curso online, esclerales, lentes especiales para córneas especiales. Este título, ya que está aquí Sabrina, comento que es una idea de Sabrina Lara, argentina. Gracias Sabrina, no había tenido oportunidad de agradecerte por haber podido utilizar ese nombre que me encantó. Bueno, vamos a presentar hoy la conferencia, como ustedes están leyendo allí, lentes esclerales tóricos, dictada nuevamente por el doctor Edward Carmona, que es optómetra graduado del Colegio Universitario de Optometría de Caracas, Venezuela. Tiene un diplomado de docencia en la UNFA, es director distribuidora Carl Lentes Sociedad Anónima de Venezuela, consultor científico de la empresa Excel Specialty Contact, Estados Unidos, es rector de la Excel University, miembro de IACLE, la Institución Mundial de Educadores de Lentes de Contacto, y máster de la American National Contact Lab. Bueno, bienvenido, Edward. Gracias por colaborar con nosotros, con ITEC, con nosotros y con Bueno, ITEC. muchísimas gracias, Gracias. Robert, nuevamente. Es un placer gigante poder estar aquí nuevamente. Y mientras tanto que Roberto estaba hablando, estaba viendo los nombres de los participantes. Qué gusto volver a verlos. A muchísimos que estuvieron en la clase anterior. Hay la gran cantidad de todos los que están allí, muy amigos. Bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando o dando de qué hablar sobre los lentes de contacto esclerales. Pues justamente vamos a hablar de un tema bastante, si se quiere decir, novedoso en cuanto al uso de lentes de contacto esclerales. O sea, novedoso en el sentido que es algo teórico, que es algo que estamos hablando, que se está hablando recientemente y que ahorita en muchos congresos es tema de discusión, es tema de indagar un poco más y todavía queda todo, si quiere decir, un gran abanico de posibilidades de seguir investigando acerca de lo que es la investigación en cuanto a la córnea, superficie donde se va a tratar, y no solo eso, sino qué pasa o qué sucede en esa superficie donde se estabiliza el lente de contacto escleral, o sea, la esclera, dónde, o sea, cómo es ella, qué tan plana es, qué tan tórica es o qué tan prolata es. Entonces, aquí vamos a indagar un poco sobre los últimos estudios que se están haciendo recientemente y nuestro lente de contacto escleral tórico que hemos estado trabajando ya con él, si se quiere decir, eh, a nivel mundial con un año y medio aproximadamente y que hemos trabajado desde ya hace tiempo nosotros que estamos en la parte de protocolo. Entonces, hablamos un poquitico entonces acerca de lo que es el keratoconus. Esta es una pequeña concepto que tengo yo sobre lo que es el keratoconus. Creo que se los mencioné el año pasado acerca de él. Como antes de decirlo, como bien sabemos, el keratoconus constantemente va cambiando sus conceptos, sus características, sus etiologías. Y como bien saben, el keratoconus es una enfermedad que todavía, al ser muy antiguo, es una enfermedad que todavía se desconoce su etiología. Entonces, realmente es una incertidumbre, si quiere decir, parte de ella, cuáles son su, sus tratamientos, cuál es el mejor tratamiento para ello, qué es lo que se utiliza, qué es lo que se va a usar, cuáles son las nuevas especificaciones para el tratamiento del keratoconus. Entonces, hay infinidad de factores que influyen en cuanto a esta enfermedad. Entonces, como concepto, ¿qué quise decir esto? Es una enfermedad inflamatoria degenerativa, haciendo que la córnea se adelgace y desarrolle una protuberancia, modificando su anatomía y adopte una forma de cono, produciendo un astigmatismo irregular. Su etiología todavía se desconoce, pudiera deberse a factores genéticos y ambientales. Se estima que se desarrolla entre la primera y segunda década de vida, aunque hay sus excepciones. Ustedes me dirán, bueno, es una enfermedad inflamatoria. En la mayoría de las bibliografías siempre se habla que es una enfermedad no inflamatoria. En muchas bibliografías recientes habla que es una enfermedad inflamatoria hasta cierto nivel. Se dice que se inflama hasta aproximadamente la tercera, máximo cuarta década de vida es cuando se empieza a estabilizar realmente la córnea. Se habla de inflamación. Inflamación es porque se empieza a hematizar la córnea y empieza a producir una progresión mucho más prolata que la de una córnea normal. Entonces, aquí hay una discusión de muchísimas
de muchísimas hipótesis, o sea, que se maneja en cuanto a queratocono, pero es una de las más recientes que se está manejando. Ya como bien dije, hay muchísimas razones por qué nace queratocono. Se habla de factores a nivel genético, de como bien sabemos la apoptosis de los queratocitos, como bien sabemos el rompimiento de las células de colágeno. Hay una infinidad de factores que logran este, ejercer o manifiestan el queratocono en un individuo. Entonces, esta es una de las tantas, si se quiere decir, conceptos que se le puede quedar a queratocono, las cuales están en discusión y podemos, si se quiere decir, indagar un poquitico más acerca de ellos. Y como les dije, es la enfermedad, una enfermedad más antigua, pero todavía sin conocerse realmente cuál es su origen, cuál es su etiología. Prácticamente, si vemos un poquitico sobre la clínica del queratocono, o sea, podemos detectarla de muchísimas formas, pero es importante detectarla de la mejor manera. Una de las maneras que se puede detectar es una retinoscopía, logramos ver esas sombras en tijera, el signo de Charleaux, que es el famoso reflejo en forma de gota de aceite, que se logra ver mediante la retinoscopía o mediante una oftalmoscopía, logramos ver esa córnea como si estuviera chorreada, esa gota de aceite que cae en la parte inferior de la córnea, las famosas estrías de Bock, que las vemos en nuestras córneas, la cicatrización subepitelial, anillo de Fletcher, la concentración de material ferroso en la córnea, de color color cobrizo, el famoso signo de Moulson, y el signo de Rissut es el adelgazamiento apical que logramos ver mediante un paralelepípedo estrecho. Entonces, teniendo esas clínicas de queratocono, esos hallazgos clínicos que logramos ver en queratocono, podemos de distintas maneras poder detectarlo, poder decir a ciencia cierta que estamos en presencia de un queratocono, o sea, tener las herramientas necesarias para poder diagnosticar el queratocono y decir si tenemos queratocono o no es un queratocono, una pelúcida. Entonces, tenemos ciertas características que puedan identificarlo y ciertas características que podemos observar para un diagnóstico lo más certero posible. Aquí quise extraer un poquitico más cómo es la clasificación del queratocono. La clasificación del queratocono, tenemos el grado 1 de 48-51, que es queratoconos incipientes, algunas veces muy mal llamados en este tipo de queratometrías queratoconos frustros. Tenemos el grado 2 entre 52 a 54, 55 a 57, el grado 4 de 58 a 60, y que no salen en muchas bibliografías, el grado 5, que estamos hablando cuando son superior a 60 dioptrías en adelante. Prácticamente en esas 60 dioptrías en adelante lo que vamos a ver la permanencia de los famosos queratoglobos. Entonces, aquí es una pequeña se quiere decir, descripción de los grados de queratocono y cómo son las queratometrías que indican que hay presencia de distintos grados de formación del queratocono. Ok, cuando hablamos justamente, como estamos hablando de lentes de contacto esclerales, no solamente el lente de contacto escleral es para queratocono, sino el lente de contacto escleral tiene la función de poder corregir todas aquellas aberraciones, todas aquellas enfermedades de la superficie corneal. Ejemplo, ya hablamos de queratocono, la degeneración marginal pelúcida, a veces llamada también degeneración, degeneración queratocónica, el queratoglobo, que sabemos que es el queratoglobo prácticamente en la dimensión total de la córnea. Sabemos que el queratoglobo, su queratometría más baja empezaría a partir de 51 dioptrías. Las cirugías postrefractivas, donde prácticamente abarcamos la SEC, la SIC, abarcamos el PRK, abarcamos la famosa queratotomía radial, el trasplante de córnea, trasplantes de córnea si sean trasplantes de córneas penetrantes, lamelares, endoteliales, en fin de este tipo de trasplantes corneales. Tenemos las famosas las distrofias corneales, pacientes post-trauma, tenemos quemaduras químicas, el ojo seco, Steven Johnson, OSD y la famosa queratoconjuntivitis zika. ¿Okay? Todas esas enfermedades de la superficie ocular podemos tratarla con este tipo de lente de contacto. El lente de contacto escleral es un tipo de lente de contacto que realmente nos ha dado una satisfacción extraordinaria. O sea, aquellos que hemos adaptado lentes de contacto esclerales sabemos las bondades tan abrumadoras que puede dar este tipo de lente de contacto en esa superficie del ojo. Y que tiene una gama tan amplia para poder desarrollar
que es prácticamente innumerable. Y estas son una de las razones por qué hay que colocar lentes de contacto esclerales y hay otro sinfín también de opciones que podemos usar lentes de contacto esclerales. Entonces, si nos vamos un poco a lo más antiguo, si se quiere decir, en la parte de la contactología, tenemos ahí el primer queratómetro que se usó. O sea, prácticamente estamos hablando de que estos queratómetros son de una data muy antigua, o sea, antiquísimo. Entonces, prácticamente ya los ópticos están tratando o están leyendo esas radios de curvaturas desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de los años 1800. Entonces, se usaban este tipo y se quiere decir de artefactos, este tipo de queratómetros que uno visualiza y jamás pareciera que fuera un queratómetro. Y ya están empezando, ya desde hace mucho tiempo se ha empezado a indagar cuáles son las características que tenga la córnea, cómo sus curvaturas, sus radios de curvatura, cuáles son las opciones que podemos usar para poderlas corregir. Incluso ya cuando existía este tipo de artefacto como este queratómetro tan antiguo, ya se hacían lentes de contacto esclerales. Prácticamente cuando hablamos muchos estudiantes dicen, doctor, pero es que el lente de contacto escleral es muy nuevo. Resulta que es un lente más antiguo, es un lente muy antiquísimo. Y fíjense que si vamos a data muy antigua, o sea, podemos ver este tipo de aparatos. O sea, ya que desde el principio ya los profesionales de la salud visual ya estaban completamente inmersos en lo que es los datos y las características de la córnea. ¿Por qué, por qué producían astigmatismos tan altos? ¿Por qué eran tan irregulares? ¿O cuál era lo normal? Entonces, justamente nace este tipo de artefacto, como lo podemos ver, justamente para tener medidas cuantitativas y no cualitativas para poder dar un mayor o una mayor base con que pueda adaptar lentes de contacto y ver exactamente la superficie donde se va a trabajar, donde se va a colocar los lentes de contacto. Ok, si nos vamos un poco bastante, diría yo, a lo que es la innovación de lentes de contacto, o como estamos hablando de lentes de contacto esclerales, o si nos vamos a la innovación de lo que es la medición de la superficie del ojo, ya hay aparatos que justamente no solamente como el topógrafo que te puede mapear la córnea, ya existen aparatos que te mapean lo que es la esclera, que es la famosa perfilometría. Es una técnica de mapeo de esclera, pero requiere la aplicación de fluoresceína. La primera vez que vi este aparato lo vi hace 3 años en el simposio de lentes de contacto especializados en Las Vegas y me pareció algo extraordinario. Prácticamente no es dar por sí, por asentado, cuál es el lente de contacto empírico que vamos a colocarle a nuestro paciente, sino que ya tenemos datos característicos cuantitativos de cuánto valores dióptricos estamos trabajando la esclera y estamos viendo si esa esclera es realmente plana, si esa esclera es más prolata, si esa esclera es tangencial, si esa esclera es oblata. Entonces, fíjense bien, ya existen aparatos que te pueden medir la parte escleral sin dejar de un lado lo que es la parte corneal. Entonces, fíjense bien, este aparato se utiliza instilando fluoresceína, ¿ok? Y haciendo una retracción del párpado y mandando a mirar al paciente en varias posiciones de mirada y esta técnica nos va a dar justamente imágenes de los 20 milímetros de la esclera. Recuerden que aproximadamente la esclera está entre 24 milímetros, pero nos da aproximadamente 20 milímetros de imágenes descriptivas de la esclera al momento que la persona mueve los ojos a distintas distancias. Entonces, fíjate hacia dónde va la tecnología. La tecnología no solamente se queda un lente escleral de colocarlo inmediatamente de un lente de prueba, sino va mucho más allá, va a personalizar los lentes de contacto y a ver exactamente por qué los lentes de contacto esclerales se puedan intentar, cuál es el mejor lending, o sea, cuál es el mejor aterrizaje que tiene el lente de contacto, pero tenemos que saber exactamente cómo es la esclera y cuál es el porcentaje dióptrico que pueda tener esa esclera o qué tan tórica puede ser esa esclera para poder colocar el lente de contacto y no producir una indentación del mismo y por ende estancar los vasos sanguíneos y no producir y hacer que no se produzca una falta de oxigenación por medio de la circulación sanguínea que se produce mediante el estancamiento de vasos. Entonces, fíjense
lo innovador que es este tipo de aparato. Y fíjense que los traje prácticamente, esto como recién salió del horno, le quise colocar, esto es un artículo del año 2016 de Kinoshita, y fíjense que lo están usando muchísimo en varios lugares. Una de las partes que lo están usando es la Universidad del Pacífico, y los resultados que hemos obtenido con este tipo de aparato, realmente, les cuento, ha sido extraordinariamente espectaculares. Fíjense, aquí logramos verla. Aquí notamos la parte corneal y también notamos la parte escleral, o sea, estamos hablando prácticamente de los 20 milímetros. Recuerden que la córnea aproximadamente mide 12 milímetros, y cercano a ello tenemos los músculos extraoculares. Como los músculos extraoculares están entre 5, 6 y 7.5 milímetros. Recuerden que están más cercanos al recto interno, que está a 5.5 milímetros. Entonces logramos tener en medida todo lo que es el valor cuantitativo y cualitativo de cómo está esa esclera, donde va a aterrizar y donde va a estar posicionado nuestro lente de contacto. Fíjense, algunos topógrafos esclerales han incorporado un sofisticado software que sea capaz de predecir la altura sagital y la forma de los lentes esclerales. Clínicamente, mediante estudios de adaptación de los lentes esclerales empíricas, pero esto ha sido eficaz en la predicción de los lentes que ajustan bien, incluso en ausencia de la colocación de un lente diagnóstico en el ojo. Morrison en el 2016 dijo esto, y esta tecnología podría ser también potencialmente utilizada para diseñar lentes de contacto blandas. Aquí justamente no solamente este tipo de aparato va enfocado a lo que es el lente de contacto escleral, sino que también va enfocado a lo que es el lente de contacto blando. ¿Por qué? Porque el lente de contacto blando, su descanso también es en esclera, y entonces nos da valores realmente precisos para ver dónde descansa ese tipo de lente de contacto. Esto es muy importante porque no solamente nos sirve como cálculo y no solamente nos sirve como orientación para colocar nuestro lente de contacto, sino también dar una mayor, si quiere decir, facilidad al momento de la adaptación de nuestro lente de contacto, y nuestro lente de contacto sea lo más cómodo, lo más perfecta, o sea, quiere decir, tratando de llegar a la perfección para adaptar un lente de contacto escleral. Recordemos que, fíjense bien, que aproximadamente el 90%, se habla de los últimos estudios que se está haciendo, el 90% de las ectasias corneales, el 90% tiende a irse en un futuro a un lente de contacto RGP. RGP sea lentes de contacto de diámetro grande, RGP significa o lentes de contacto de diámetro pequeño o lentes de contacto esclerales, ¿ok? Y entonces estamos hablando que ese 90% de esos pacientes es necesario que en un futuro se le pueda colocar lentes de contacto. Y se habla que el 69% de los pacientes que son trasplantados, el 69% se les pudo haber colocado un lente de contacto gas permeable, un lente de contacto blando especializado, sin llevarse una cirugía. Entonces, hay una gran incertidumbre en cuanto a eso, ya que muchos pacientes son operados por trasplantes corneales teniendo una ectasia corneal, y fíjense, el porcentaje tan alto, el 69%, son pacientes que con un buen lente de contacto y una buena adaptación se pudo haber evitado ese trasplante corneal, y por ende pudo haber tenido un paciente su córnea natural sin injerto, y pudieron tener una agudeza visual óptima, calidad óptica y un buen confort. Aquí, como podemos ver, fíjense bien, los distintos sagitas de lentes de contacto que se pudieran usar, ¿ok? Aquí logramos ver los tipos de diseños, las alturas sagitales, ¿ok? En la cámara anterior, y sabemos que este tipo de lentes de contacto, sean de sagitas muy bajas o de sagitas muy elevadas, podemos modificarlas, tanto modificar sus curvas base, podemos modificar su zona limbal, como también podemos modificar lo que es la parte escleral, o sea, haciéndolo lo más similar al ojo, y no solo quedándose allí, sino podemos determinar también haciéndola sus ápticas tóricas, o sea, sus ápticas tóricas, y haciendo que su descanso sea tórico. Recuérdense que entre usamos lentes de contacto de mayor tamaño, estamos acercándonos más a los músculos extraoculares, y al hacer el lente de contacto mucho más grande, la esclera tiende a deformarse más, tiende a producirse una esclera mucho más tórica. Ok, aquí tenemos nuestro lente de contacto, el lente de contacto Atlantis, es un diseño escleral. Este lente se habla que
que es un lente de diseño mini escleral porque está entre los 15 y 16.5 milímetros. Esto es algo que justamente los Países Bajos y parte de lo que es Europa por completo, que les apasiona adaptar lentes de contacto grandes, ellos hablan que los lentes de contacto de 12.5 a 15 milímetros prácticamente se está hablando de lentes de contacto semicorneales. Y dicen que los diámetros de 15 a 18 son lentes de contacto mini esclerales. Y que a partir del 18 milímetros hasta 24 milímetros realmente es que se habla de lentes de contacto esclerales. Y ellos recomiendan aquellos especialistas justamente europeos, sobre todo la gente, los doctores de Holanda, que les gusta trabajar mucho este tipo de lentes de contacto, ya que da una mayor confort, una mayor estabilidad y por ende producen una mayor, una mayor calidad óptica. Recuérdense que todo este tipo de pacientes son pacientes que a veces cuando tenemos queratoconos muy elevados, 52 dioptrías, justamente cuando se habla de 52 dioptrías, se dice que es donde hay mayor permanencia, donde se pueden evidenciar las mayores cicatrices reticulares, donde podemos ver esos leucomas, que justamente disminuyen la calidad óptica, disminuyendo no solo la visión del contraste, que hay estudios que te hablan específicamente de cómo disminuye el queratocono en las cicatrices estromales, incluso las cicatrices en DSM, productos de un hidrox, justamente cómo afectan lo que es la visión del contraste y cómo afectan y produce un ojo que ya tiene aberraciones de bajo orden a producir aberraciones de alto orden. Entonces, fíjense que todas estas características o estas ectasias, estas patologías de la superficie corneal afectan tanto al ojo que no solamente es que te afectan la agudeza visual, sino es que te afectan la calidad óptica y te afectan lo que es la visión del contraste. Es como aquellos pacientes que son sometidos a cirugía refractiva tienden a producir molestias en cuanto a la visión nocturna y visión al contraste. Una de las partes que podemos ver también que puede disminuir la visión y tener en cuenta que también protuye y minimiza la visión del contraste es justamente estas cicatrices que están en el medio refringente, que es la córnea, produciendo una caída abismal de la visión del contraste y produciendo una aberración mayor en el ojo. Entonces, nuestro atlante escleral es un lente que muchísimo hemos adaptado y que, si se quiere decir, es nuestro caballito de batalla en lentes de contacto esclerales, ya que los resultados que hemos obtenido con él, sí, te escucho, Robert, dime. Igual, escuchás, se está cortando a veces. Yo te sugiero en opciones que anules tu cámara un rato. Tal vez eso hace Ok, que se potencie anulo la la cámara. señal. Te escucharíamos, pero no te veríamos por un cable. Acá, ahí está. Okay. Así sería mejor, ¿se escucha bien? Sí, 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 me parece que va a andar mejor porque se cortaba de rato. Ok, perfecto. Entonces, el atante escleral es un diseño que hemos usado muchísimos de nosotros y los resultados que hemos obtenido con este tipo de lente de contacto han sido muy buenos. Ok, no voy a indagar exactamente cómo es el tipo de adaptación, aquí la mayoría ya lo ha adaptado y sabemos cómo se adapta, pero recuérdense que tenemos que tomar en cuenta que como lente de contacto escleral no va a haber toque central ni presencia de burbujas, esa presencia de burbujas prácticamente la vamos a ver a veces cuando tenemos un lente de contacto muy ajustado o cuando justamente las personas están colocando el lente de contacto o el paciente se pone el lente de contacto, tiende a salirse el líquido y tiene esa presencia de burbujas. No debe haber un anillo en la parte limbal ni presencia de burbujas. Recuerden cuando tenemos esos casos es cuando el lente de contacto está indentado en la parte limbal, a pesar que la zona central esté bien. Tenemos que entonces trabajar las zonas limbales, colocándolas más inclinadas o colocando un lente de contacto de una sagita más elevada. Y para finalizar esa parte de la adaptación de lentes de contacto esclerales esféricos, sabemos que todos los vasos que pasan a través de nuestro lente de contacto deben mantener su mismo trayecto, su mismo recorrido, sin indentación, sin presencia de blanching y sin pinching. O sea, tenemos que traer que todos esos vasos que pasan a través de nuestro lente de contacto mantengan
todo el tiempo su mismo calibre, ¿ok? Este, ok, seguimos entonces. Todas son las características necesarias para una buena adaptación de lentes de contacto esclerales. Muy bien. Prácticamente cuando vemos este tipo de fotos como la que vemos a continuación, prácticamente decimos, bueno, tenemos prácticamente todo listo, todo hecho, tenemos un buen clearance, tenemos una buena, un buen clearance limbal, o sea, no hay presencia de toque, no hay presencia ni de toque central ni de toque limbal, y todos los vasos que pasan a través de nuestro lente de contacto está completamente perfecto. Entonces, ahí tenemos, si se quiere decir, lo que entre comillas podemos decir una adaptación perfecta. Pero ¿qué sucede justamente después y al momento de la sobrerefracción? ¿Qué sucede en esos casos cuando tenemos todas las características de nuestro lente de contacto perfectas y tenemos una buena estabilización de nuestro lente de contacto, un buen confort, y al momento de colocarlo colocarle nuestra montura de prueba, resulta que la agudeza visual o la agudeza visual que esperamos no es la que queremos? Resulta que tenemos astigmatismos residuales. Robert, me está diciendo Antonieta que no me escucha y no hay movimiento en la cámara del doctor. No sé si de repente ya está Antonieta y ya logras ver bien, ya logras escuchar. Déjame colocar otra vez la... Ok, seguimos entonces. Cualquier cosita me pueden escribir decirme a ver si se escucha o no se escucha bien. Ok, ya puse la cámara, Aldo. A ver, Antonieta, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien, seguimos entonces, que aquí hay mucha tela que cortar todavía. Ok, entonces, cuando vemos esas características tan buenas, entonces se nos salta la cabeza, bueno, pero ¿qué pasa cuando todos los resultados que quiero no los obtengo? ¿Y cuáles son todos los resultados que quiero? Los resultados que quiero es que nuestro paciente no solamente tenga una buena calidad, no tenga un buen confort, como eso es imprescindible, incluso es lo que está de moda, lo que está en boca en todo lo que es hablar en todo el ámbito de la contactología, hasta lentes de contacto de reemplazo programado, sino es que tenemos una buena confort, tenemos buenas características, tenemos buenas características en la lámpara de hendidura, un buen patrón fluoroscópico, tenemos un buen movimiento de nuestro lente de contacto. Recuerda que con lente de contacto escleral prácticamente nuestro movimiento es cero o mínimo, ¿ok? Y aquí, ¿qué pasa cuando esas características no son completamente las que esperamos de nuestro lente de contacto? Si seguimos nuestros pasos de la mejor manera. Dice Roberto, hay interferencias, si reduce un poco más eso. Ok, seguimos entonces. Fíjense bien, ¿qué pasa en esos casos donde, aunque colocáramos, no sé si le habrán pasado a algunos que están aquí, me pueden escribir si algunos le han pasado, cuando ya colocamos el lente de la ságita más elevada de nuestro lente de contacto y resulta que todavía sigue habiendo todavía toques. Resulta que todavía, aunque colocamos la ságita más alta, colocamos nuestro lente más empinado, si se quiere decir, la ságita más elevada que tengamos, justamente todavía la córnea sigue tocando. ¿O qué sucede? Que cuando de repente colocamos nuestro lente de contacto, hicimos nuestra característica, toda nuestra adaptación perfecta, y resulta que nos da astigmatismos residuales. ¿O qué resulta cuando adaptamos nuestro lente de contacto y hacemos las características y podemos pedirle un doble flat, un triple flat, y resulta que todavía sigue haciendo, hay indentaciones a ciertas horas? Puede haber una indentación ahora 3 y 9, como puede haber puede haber indentaciones en horas 6 y 12. Entonces aquí es donde justamente radica todo lo que son las características que se pueden tomar en cuenta al momento de adaptar lentes de contacto tóricas. ¿Ok? Aldo, apagué la pantalla para ver si no se cortaba más. De repente si le bajan, no sé si Robert estará por ahí, de repente no, creo que bajando un poco el volumen, creo que se escucharía menos eco. O no sé que de repente otra persona pueda tener el micrófono y por ende se pueda producir un eco allí. Ok, entonces, ¿qué sucede justamente
cuando tenemos esa presencia de toques, astigmatismos residuales, esas indentaciones a hora 3, hora 3 y 9 o hora 6 y 12. O sea, ¿qué sucede en esos casos cuando nuestro lente de contacto de batalla, nuestro lente de contacto Atlantis de batalla llega hasta ese límite? O prácticamente no logramos mediante las características personalizadas que podamos darle a nuestro lente de contacto, poder dar lo mejor posible de nuestro paciente y el lente de contacto quede lo mejor posible. Justamente es donde tomamos en cuenta ciertas características y sale al mercado nuestro lente de contacto Atlantis Pro. Nuestro lente de contacto Atlantis Pro es nuestro lente de contacto que viene basado no solamente en diámetros más grandes, como lo vemos a ver, prácticamente estábamos trabajando antes en diámetros de 15, 16, 16.5, ya se empiezan a trabajar diámetros de 17, 17.5 milímetros. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? ¿O qué dolor de cabeza nos empieza a quitar un poco al tener diámetros más grandes? Recordemos que al tener diámetros más grandes tenemos ságitas mucho más elevadas. Entonces, si tenemos aquellos tipos de pacientes que tenían esos toques centrales con nuestro lente de contacto con la ságita más elevada de nuestro Atlantis, con estos diámetros mucho más elevados, podemos sobrepasar ese toque y hacer que nuestro lente de contacto no haya toque y sea un lente de contacto que ayude y persevere lo que es la salud corneal de nuestro paciente. Entonces, fíjese que al tener no solamente diámetros de 17, 17.5, podamos solventar esos problemas, sino que nuestro lente de contacto Atlantis Pro tiene otras características, que justamente son, fíjense bien con este diagrama que lo traje acá, fíjense bien, anteriormente, antes de ser lo que es la innovación de los lentes de contacto, sé que son las lecturas esclerales, justamente nació un queratómetro que justamente se quiere decir, las medidas eran de 18 milímetros y justamente te medía la curvatura, tus queratometrías corneales y también te medía tus queratometrías limbales. Y justamente una de las características que arrojó este tipo de queratómetro es que justamente podíamos describir mediante estos diagramas lineales qué tan prolata era la conjuntiva, qué tan tangencial era o qué tan oblata era. Entonces justamente esto nos da, si se quiere decir, en mayor detalle cómo se va a colocar nuestro lente de contacto. Fíjense que en la posición número 1 logramos ver si colocamos un lente que va a ser muy plano en la esclera y tenemos ese tipo de esclera muy prolata, prácticamente el lente de contacto se va a descentrar. ¿O qué pasaría si nos vamos a nuestro lente de contacto 5 y colocamos un lente muy prolato, o sea, con la curva periférica muy prolata, muy inclinada? Prácticamente vamos a hacer una especie de presión allí, vamos a producir un blanching. Fíjense en que este diagrama es sumamente sencillito, es sumamente didáctico y yo lo tengo en el consultorio y justamente por parte de mi guía ahí, ¿qué tan factible puede ser ese tipo de esclera que al momento de colocar un lente de contacto me pueda producir una indentación, nos pueda producir un blanching? Fíjense bien que la importancia que tiene este tipo de imagenología que podamos trabajar de manera muy fácil y de manera muy sencilla. Ok, recordemos que esto justamente lo hizo Marstry y hablamos un poco de nuestro lente de contacto tórico. No solamente al momento de hablar de Atlantis Pro, hablamos de un lente de contacto con una ságita mucho más elevada, sino que viene dotado de un prisma de balasto frontal, la cual nos puede ayudar al momento de corregir a nuestros pacientes con astigmatismos residuales de la mejor manera. Y esto lo podemos seguir y podemos hacerlo muy fácil de adaptar o de sobrerefractar. Recuerden que tenemos nuestra sobrerefracción esférica y ese cilindro que es cilindro cero, de balastro cero, podemos usarlo al momento de hacer la sobrerefracción cilíndrica. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Ya no tenemos que irnos a un lente de contacto o si tenemos
adaptaciones muy buenas con el lente de contacto Atlantis normal, pero nos quedan sobre refracciones cilíndricas, ya no teníamos que decir al laboratorio, quiero que me lo hagas un poco más grueso en el centro para poder enmascarar ese tipo de astigmatismo mediante los espesores centrales. Si lo queremos, estamos trabajando espesores de punto 28, lo vamos a hacer en espesores de punto 90, punto 95 para poder enmascarar un poco esos astigmatismos residuales, sino que podemos mediante la tecnología del nuevo Atlantis Pro, como histórico, podemos hacer esos astigmatismos residuales, corregirlos con el balastro tórico y hacer una corrección lo más ópticamente fácil, sencilla y de la mejor manera, dándole a nuestro paciente lo mejor y dándole a nuestro paciente la mejor agudeza visual. Entonces ustedes me dirán, fíjense que ya hemos podido resolver dos problemas que teníamos. Uno era el momento de hablar de la sagita, el momento que teníamos la sagita mucho más elevada, nuestro Atlantis normal, resulta que había toques ya con sagitas mucho más elevadas como esta que es sagitas con diámetros de 17 y 7.5, podemos sobrepasar esa córnea tan prolata y por ende no producir un toque, y esos astigmatismos residuales podemos hacerlo, podemos corregirlo mediante el prisma de balastro de nuestro lente de contacto. Entonces que este prisma de balastra es frontal. Entonces, si vamos un poquitico a lo que es la literatura o la bibliografía de los lentes de contacto de RGP y hablamos que eran tóricos frontales. Recuerda que el tórico frontal prácticamente si se dice que corrige astigmatismos hasta 2, prácticamente estos astigmatismos que genera este tipo de lente de contacto son muy bajos y va a tener un astigmatismo frontal, prácticamente lo vamos a corregir de la mejor manera y a un 100%. Aquí Daniela hace una consulta. Elegir sería el original del cilindro del paciente o de la sobrerefracción. Me pasó con una que tuve que rectificar y poner el eje original. Sí, el eje original hay que colocarlo. Y fíjense bien, ya vamos a ver a continuación. Creo que Daniela ya como que ha adaptado ese lente de contacto y vamos a seguir un poquitico indagando en él. Vamos a darle unos tips para que puedan adaptarlo lo mejor posible. Y sí, siempre se coloca el astigmatismo original. Ok, fíjense bien, importante tener mediante tecnología cuáles son las dimensiones y cuáles son mediante observación, cuáles son los cambios que se originan a medida que la córnea se adentra a la esclera. Una de las maneras es mediante el bisante, un OCT, podemos ver sobre todo la parte limbal, justa y parte de la esclera, al momento de la adaptación de nuestro lente de contacto. Aquí no nos las dan, si se quiere decir a niveles queratométricos, pero sí nos las dan a nivel de micrones, y justamente se habla que esa córnea cuando empieza a bajar hacia el limbo, disminuye en micrones unas 100 micras aproximadamente. Entonces aquellos que tienen OCT pueden ver, si se quiere decir, o pueden detallar a manera de observación exactamente qué tan plana puede colocarse esa esclera, esa esclera al momento que se inserta con el limbo esclerocorneal. Esto es un tema, como les dije al principio, es un tema de discusión. Todavía se habla si la esclera realmente es mucho más plana al momento que sale la córnea, si está más inclinada. Se habla justamente de valores tangencia, que justamente tiene mayor fuerza la parte que tiene valores tangenciales mucho más que oblatos y mucho más que inclinados. Y entonces aquí donde empiezan a hablarse de cómo es la dimensión, cómo es la forma de la esclera al momento de salir del limbo esclerocorneal. Y una de las maneras que podemos observarla y cómo podemos empezar a indagar en cuanto a esto es mediante un OCT si los tenemos a mano. Ok, también tenemos mediante los últimos estudios justamente, pues, podemos ver exactamente cómo está la esclera. Y no solamente en la parte, fíjate que el no también te da un mapeo central de la córnea, sino también te da un periférico. Justamente se habla que cuando estamos a la parte nasal, es más, podemos verlas de aquí, si nos detallamos acá. Ok, vamos a ver si puedo. Ponerle una flechita. Como que no. Sí, bueno, vamos a colocarlo que justamente se va a colocar aquí en marcador. Aquí, fíjense bien, en la parte nasal se habla que justamente es mucho más plana.
está en 36.6 dioptrías. Fíjense bien que recordemos, si hablamos un poquitico y recordamos un poco lo que es la anatomía ocular o de los músculos extraoculares, sabemos que al momento de hacer mucho más presión, el nervio, el músculo del recto interno ejerce más presión sobre el ojo porque es el que está más cerca, está a 5.5 milímetros y por ende va a producir una esclera más blanda, más plana. Pero justamente este estudio lo hicieron con personas que tenían y no tenían queratocono. Y fíjense que estos ojos son de una persona normal. Y fíjense que la parte nasal aquí es 42.3 y resulta que en la parte superior es 40.9. Entonces, fíjense cómo cada individuo es en forma distinta. Son trabajos de investigación que todavía están en estudio y todavía se habla de qué tan inclinado, qué tan prolata o qué tan tangencial puede ser eh, esa esclera que está saliendo del limbo esclerocorneal. Él dice, saludos mi brother, no sé si lo vas a hacer más adelante, pero sería bueno explicar la diferencia entre un lente tórico periférico pro y lente tórico. Sí, sí, Edgar, eso es lo último que voy a explicar ahorita, pues justamente estoy hablando de la parte periférica para poder hablar un poco sobre las curvas periféricas tóricas. Entonces, fíjense bien, aquí empezamos a hablar un poco, gracias a Edgar lo que dijo ahorita, se me adelantó, ya estamos como sintonizados. Fíjense que estamos hablando que la parte nasal es justamente mucho más plana que el resto de del resto de la esclera. Y aquí que se empieza a indagar de muchísimas cosas, empieza a hablar de muchísimos casos en cuanto a pacientes que se adaptaron lentes de contacto esclerales y resulta que producían ciertas indentaciones en ciertas partes de la esclera. Resulta que podía producir una indentación en hora 3 y 6, pero resulta que en hora el resto de la córnea estaba completamente perfecto. Entonces, aquí donde empezamos a hablar sobre lo que son las lentes de contacto o las ápticas tóricas, ¿ok? Lo que es la toricidad en las curvas periféricas. Fíjense, para tener un pequeño resumen rápido de lo que estamos hablando. Primero, tenemos ságitas mucho más elevadas. ¿Por qué tenemos ságitas más elevadas? Recuérdense, al tener diámetros más altos, ságitas más grandes. Lente de contacto más grande, ságita más elevada. Segundo, tenemos prisma de balastro en nuestro lente de contacto, la cual no va a poder corregir aquellos astigmatismos residuales que tenemos y por ende no solamente decir al laboratorio para que nos hagan un espesor central mucho más grueso, sino poder mediante prisma de balastro frontal poder corregir aquellos astigmatismos residuales mediante una sobrerefracción cilíndrica. Ahora, tercera característica que tiene nuestro lente de contacto. Fíjense, nuestro lente de contacto, aparte de ser tórico y ser un lente de contacto ya un lente de contacto escleral, tiene factores de toricidad. ¿Ok? Recuerden que en hora 3 y 9, al momento que están los músculos extraoculares, como hablamos el recto interno, está mucho más cercano, ella se tiende a aplanar. ¿Se tiende a aplanar para qué? Para que no logre poder indentación. ¿Y qué pasa? Se pone más curva a hora 6 y 12. Resulta que este tipo de factor se utiliza justamente en la parte de las curvas periféricas, la zona escleral. Ustedes me dirán, bueno, pero yo puedo hacer un lente de contacto con una zona escleral eh, flat, doble flat o triple flat. Sí, pero resulta que una cosa, hay que tomar en cuenta algo. Voy un poquitico más para acá, discúlpenme aquí, me voy a adelantar un poco a esto, pero quiero ponerme en esta diapositiva. Fíjense bien que aquí tenemos nuestro ojito, ¿ok? Y resulta que nuestro ojo, ¿ok? Si estamos hablando de lentes de contacto grandes, vamos a irnos desde el centro, vamos a irnos todos me acompañan en este tren ahorita y vámonos justamente al ápice de la córnea. Bueno, estamos hablando de ok, me dice Roberto que puedo prender la cámara. No hay ningún problema. Ok, fíjense bien, importante, nos fuimos todos juntos aquí, las 44 personas que estamos aquí, nos fuimos al ápice de la córnea. Resulta que el ápice de la córnea al limbo esclerocorneal y después tenemos aproximadamente 11.5 milímetros. Ok, nos tenemos 10, 11, tenemos 6.5 milímetros, a veces podemos tener 6 milímetros de nuestro ápice a nuestro limbo. Y si acabamos al
y si hablamos de los 360 grados, estamos hablando que tenemos 12 milímetros de diámetro corneal, ¿ok? Entonces, si tenemos 12 milímetros de diámetro corneal y resulta que nuestro lente de contacto es 17.5, estamos hablando entonces que no solamente vamos a sobresalir, como bien sabemos, nuestras 12 milímetros de córnea. Al sobresalir nuestros 12 milímetros de córnea, nos quedan todavía 5.5 milímetros. Entonces, estamos hablando que estamos muy cercanos, casi que tocamos sobre todo el recto medio. Entonces, porque es el que está más cerca y estamos muy cerca de los músculos retrooculares. Y se dice anatómicamente que nuestro ojo, nuestra abertura del ojo, es de 24 milímetros aproximadamente. Entonces, estamos muy cercanos a ellos. Y estar muy cercanos a ellos, sobre todo al recto medio, acuérdense que podemos producir indentación, ya que estamos muy cercanos y ahí produce una presión nuestro recto medio. Entonces, necesitamos, aquí lo que empezamos a hablar son factores de toricidad en la esclera. Entonces, esos factores de toricidad en la esclera me ayudan en nuestro lente de contacto, ahora 3 y 9 se aplane y nuestra ahora 6 y 12 se curve. Ok, entonces me voy un poquitico para acá. Vamos a enfocarnos acá. Creo que no me marca esto. Ok, ok. Nos vamos para acá. Acá y acá. Resulta que ahí se pone más plano, ¿ok? Ahora 3 y 9. Resulta que ahora 12 y ahora 6, nuestro lente de contacto se pone más curvo, ¿ok? Entonces ustedes, como les dije anteriormente, mira, bueno, pero si lo hago doble flat, triple flat, ok, hacerlo doble flat y triple flat, prácticamente vas a hacer, vas a poner nuestro lente de contacto periférico más plano o más inclinado, depende de cómo lo quieras colocar, en los 360 grados nuestro lente de contacto. Y no lo estás haciendo por estos dos cuadrantes, porque aquí justamente la única parte donde vamos a hacerlo más inclinado y más curvo es ahora 6 y ahora 3 y 9. Entonces fíjense la importancia que hay en esto y la diferencia que hay de hacerlo factor de toricidad y lo que es hacerlo flat 1, flat 2 y flat 3. Recuerden que esos son los 360 grados y cuando hablamos de factores de toricidad, es factores de toricidad que nuestro lente de contacto se aplana, ahora 3 y 9, y se hace más curvo, ahora 12 y 6. Y hay tres factores de toricidad. Esos tres factores, para hacerlo algo más similar, para hacerlo más comparativo y me puedan entender de la mejor manera, a medida que se va incrementando el factor de toricidad, si es 2, va a ser mucho más plano en la ahora 3 y 6, y ahora 3 y 9, va a ser más curvo ahora 6 y 12. Y si factor de toricidad 3, más curvo ahora 12 y 6, y más plano ahora 3 y 9. ¿Ok? Entonces es importante justamente por la cercanía que estamos de nuestros músculos extraoculares. Eso es de suma importancia. No pueden pasarlo desapercibido. Nuestro lente de contacto no es que va solo y se va a colocar allí, sino tiene que tomar en cuenta ciertas características. Y una de las características es justamente esto. Claro que sí, esto modifica el bol, claro que sí lo modifica. Justamente el bol lo puede modificar aproximadamente 50 micrones, ¿ok? Por cada característica que les puedas, o cada factor que le puedas colocar a nuestro lente de contacto, ¿ok? Entonces, importante en eso, es muy similar igualmente a lo que cuando trabajamos las zonas esclerales, hacemos flat, flat 2, flat 3, también puede ser que modificamos el volt, ¿ok? Importante en eso, recuerden que, como dijimos en la clase anterior, recuerden que tenemos que tener clearance entre 150, 200 micrones, 170. Hay muchísimas, si quiere decir, hipótesis y teorías, ¿ok? Incluso hay una teoría que habla que para poder adaptar lentes de contacto de diámetros grandes, ellos lo llaman lentes de contacto grandes, tienen que haber entre 200 a 275 micrones, ¿ok? Eso es una de las, es que hay muchísimas hipótesis y muchísimas cosas que hay que estar en estudio. Y cuando se hablan de miniesclerales, se hablan que tienen que haber entre 150, 170 micrones, máximo 200 micrones. Entonces, fíjense que estas son cuestiones de estudio y es cuestiones de qué tanto estás acostumbrado a trabajar y qué tanto de buena agudeza y qué buena confort le puedes brindar a tu paciente.
Recuérdense que cada ojo es un mundo distinto, recuérdense que cada ojo tiene una historia distinta que contar, ¿ok? Entonces, nosotros somos los únicos de poder darle esa historia que nos está contando el ojo y llevarla por buen camino. Entonces, importante tener la diferencia entre lo que son trabajar las curvas periféricas por factores de toricidad y lo que es trabajar las curvas esclerales, haciéndolas más tóricas, más planas o haciéndolas más estrechas, ¿ok? Ok, nos vamos nuevamente por acá para poder entender un poco más acerca de ella. Ok, ¿qué dice Fernanda? Hay una manera de saber cuánto sería el factor de toricidad, o sea, cómo me doy cuenta cuánto debe de ser. Ok, fíjate bien, cuánto debe ser, justamente vas a tenerlo de muchos, puedes detectarlo por ciertas formas. Recuerda que nuestro lente de contacto viene dotado de estas miras que ven acá, ¿ok? Fíjense bien, ¿ok? Y estas miras tienen que estar alineadas, igual como cualquier tipo de lente de contacto tórico, ¿ok? Y ¿cómo podemos evidenciarlo? Justamente de la siguiente manera, cuando tenemos una luz blanca, logramos ver un pinching, logramos ver un blanching justamente a hora 3 y hora 9. Y el resto el resto del landing, del aterrizaje de nuestro lente de contacto es completamente normal. Resulta que a esas horas es que justamente hay una presión, hay una indentación. Y en ese momento, Fernanda, es cuando debes hacer factores de toricidad. Justamente también se habla que uno hace factores de toricidad para hacer nuestro lente de contacto lo más cómodo posible y el lente de contacto esté lo más estable posible. En estos días está leyendo un artículo muy bueno que se está hablando que hay lentes de contacto lentes de contacto esclares vitóricas, que no han dado resultados, pero que existen, a pesar que prácticamente uno coloca lentes de contacto vitóricas justamente por una mayor estabilización en nuestro lente de contacto cuando son corneales. Pero justamente se está hablando que salió este lente de contacto y los resultados no han sido los más esperados posibles, ya que, como bien recordamos, nuestro lente de contacto no toca la córnea. Entonces, importante lo que hay que hacer en estos casos, e incluso, recuerden que como dije anteriormente, agarren su ojo, su lente de contacto y muévanlo, ¿ok? Es importante que debe moverse. Si el lente de contacto está muy apretado, muy indentado, recuérdense que va a estar enchuponado y en el momento que le van a colocar, el paciente va a producir dolor, va a producir incomodidad y el lente de contacto no se va a mover. Entonces, en esos casos, hay que trabajar las curvas periféricas. Puedes trabajarlas dependiendo dónde se marca, dónde está indentado nuestro lente de contacto, o que si los 360 grados de nuestro lente de contacto logramos ver que está produciendo un blanching total. Y van a ver que ese blanching viene acompañado de una periferia bastante rojiza, o sea, bastantes vasos alrededor, ¿ok? Carlos Eduardo me dice, hay dos tipos de toricidades, ¿cierto? La inducida por presiones en el lente y la inducida por la toricidad escleral. Se presentan astigmatismos residuales con lentes de contacto en lentes esclerales en la periferia. Por supuesto que sí. Sí. Vayamos para allá. Justamente es la próxima diapositiva. Sí, hay dos tipos de toricidades, ¿ok? Esos toricidades podemos justamente dar la toricidad de nuestra esclera, ¿ok? Por tener la esclera tantórica, ¿ok? Y está la toricidad justamente producida por distintas presiones que puedan originarse a nuestro lente de contacto, ¿ok? Por eso es que es importante hacer las adaptaciones lo más perfecta posible para poder hacer estos cambios y personalizar nuestro lente de contacto de la mejor manera para que nuestro lente de contacto definitivo logre dar con la mayor aceptación de agudeza visual, calidad óptica y buen confort a nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, ninguna puede estar deslastrada de otra, ninguna puede estar independientemente de la otra. Ok, fíjense que nuestro lente de contacto tiene toricidad frontal. Esta toricidad frontal tienen todos nuestros lentes de contacto Atlantis Pro, como vemos aquí en la diapositiva. Fíjense bien, todos nuestros lentes de contacto Atlantis Pro la tienen. Fíjense bien, anteriormente nuestro lente de contacto Atlantis no lo tenía, nuestro lente de contacto Atlantis normal no lo tenía. Aquí tenemos nuestro factor de toricidad, nuestro balastro tórico. Ya podemos tener o podemos pedir a nuestro laboratorio, y si tenemos un set de prueba de Atlantis normal, podemos hacerlo
contacto tórico, o podemos también trabajar las curvas periféricas tóricas, ¿ok? En factores de toricidad también con nuestro lente de contacto Atlantis normal, ¿ok? Fernanda me dice, también podemos ver cuando al instilar la fluoresceína. Sí, claro, claro. Justamente que eso que hago muy a menudo. A veces yo hago mis patrones fluoroscópicos y como lo hacemos todos los contactólogos, que intilamos fluoresceína en solución salina y logramos ver y esperamos un rato con el paciente, vemos cómo está el movimiento, cómo está el clearance central, limbal y cómo está posicionado el descanso de nuestro lente de contacto en la esclera, sino que también hay algo súper importante. Yo quito mi lente de contacto, quito la solución salina, teñida con fluoresceína y coloco solución salina normal y pongo mi lente de contacto al paciente, completamente transparente, ¿ok? Sin teñir con solución salina. ¿Y qué hago en esos casos? Yo de repente no lo hago tanto con fluoresceína, Fernanda, lo hago más con verde lisamina, tiño allí y logro ver exactamente si por algún lado se pueda colar un poco de ese verde lisamina para poder ver exactamente si hay algún tipo de escape de líquido o el lente está a contacto demasiado, no, si está demasiado flojo, o de repente hay un factor de toricidad que puede ampliar en ese paciente para poder tener una mejor adaptación. Fernanda, no consigues verde lisamina, no te preocupes, no te preocupes, puedes hacerlo con fluoresceína normalmente, los resultados van a ser prácticamente los mismos, porque tengas lisamina o tengas fluoresceína no significa que uno vas a tener mayores hallazgos clínicos que otro, ¿ok? El verde lisamina lo que pasa es que es muy fácil bueno, las ambas son fáciles, pero te dan resultados mucho más confiables si tienes que colocar luz de cobalto y los resultados son mucho más visibles, ¿ok? A pesar que es muy dramático cuando colocas un verde lisamina porque todo el ojo se pone completamente como verde azulado, pero después ya un minuto se estabiliza y ya puedes hacer un diagnóstico mucho más certero. Entonces, con fluoresceína, con verde lisamina, bienvenido sea cualquiera de las dos, son soluciones súper buenas al momento de ver si nuestro lente de contacto está bien adaptado, si hay una pequeña fuga, si está muy plano o viceversa. Vamos a ver justamente que a veces cuando el lente está muy ajustado vemos la parte de la conjuntiva casi que está cabalgando sobre la zona escleral. Ok, fíjense bien, aquí tenemos nuestras lentes de contacto con toricidades. Fíjense bien, esas lentes tienen que estar justamente así como vienen, ¿ok? En algunas bibliografías justamente se habla que esos 3 puntos tienes que colocarlas como un rompecabezas, así dicen los gringos, y tienes que colocarlas como un rompecabezas con ahora 3, 6 y 9, y tiene que ser que tienes que colocártelo de esa manera. Pero es muy, muy sencillo. Si el paciente no se lo coloca igualmente, en el lente de contacto va a rotar justamente donde está su eje en la esclera. Y ahí podemos ver exactamente, también podemos detallar qué tan factible pueda estar posicionada lo que es las curvas periféricas. Y ahí también podemos podemos tener una mayor precisión si vamos a trabajar con factores de toricidad, no vamos a trabajar con factores de toricidad. Fernando tiene otra pregunta. Mi paciente al estirar la fluoresceína se ve perfecto cuando entra la fluoresceína a hora 12 y 6 y nada en hora 3 y 9. Ok, nada, podemos trabajarlas fácil. Fíjate que podemos hacer una personalización de nuestro lente de contacto. Fernanda, justamente tenemos un paciente muy similar. Fíjate bien qué hice yo en este caso. Aquí fíjate bien que tú tienes, aquí es como inverso, se ve que perfecto, entra fluoresceína, ahora 12 y ahora 6, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer factores de toricidad. A veces, ¿qué hago yo en esos casos? A veces puedo colocar un lente de contacto más empinado que en la periferia y hacer factores de toricidad. Podemos jugar con esas dos características. Podemos jugar no solamente colocándolo más estrecho y haciendo los factores de toricidad. Puede que los factores de toricidad solo son ahora 3 y 9 y 6 y 12 más curvos, y hacer las zonas limbales, las zonas esclerales, podemos hacerlas en su totalidad más inclinadas o más planas, en los 360 grados, ¿ok? Entonces, en ese caso, mira, Fernanda, con los ojos cerrados, factores de toricidad, ¿ok? Si ves que de repente la inyectación o la entrada de fluoresceína ahora 6 y 9 no es muy grande, puedes hacerla. Yo lo haría en tal caso, lo pudiera hacer en el caso un poco más cerrada, ¿ok?
Rodrigo, doctor, ¿en el lente Pro se consideran estas mismas marcas para el factor del cilindro? Sí, es sumamente importante que las tomen en cuenta. Luis, la medida del cilindro es más de una. Sí, prácticamente puedas pedirlo, incluso puedes pedirlo de 0,75 en adelante, o sea, sin ningún problema. Incluso a veces cuando tenemos astigmatismo de 0,50 podemos hacerlo con una incluso podemos hacerlo cambiando los clearance, jugando un poco con los clearance o haciéndolo como lo indican los laboratorios, jugando un poquitico con ese espesor central muy mínimo que no te da gran cambio a nuestro lente de contacto y esos cilindros van a quedar completamente corregidos. Ok, Fernanda, cualquier pregunta y Rodrigo, cualquier pregunta que tengan todos, pueden ir haciéndola para no ser esta charla tan magistral, sino hacerla más interactiva. Así que bienvenidas todas las preguntas. No quiero que quede una preguntita por ahí flotando ni nada. Recuerden que si tenemos una duda al principio, cuando terminemos la charla va a ser un mar de preguntas, incertidumbres. Entonces, siéntase con toda la libertad de poder preguntar lo que deseen, ¿ok? Ok. Fíjense bien, aquí tenemos las marcas hora 369, nuestra corrección de astigmatismo. De esta corrección de astigmatismo con nuestro lente de contacto puede ser hasta 10 dioptrías. Yo lo máximo que he corregido es hasta 250. A veces jugando un poco con los clearings, jugando un poco de centramiento del lente de contacto, puedo bajarle un poquitico esa cantidad de astigmatismo residual, pero muy pocos realmente me han quedado con astigmatismos superiores a eso. O sea, prácticamente no he sobrepasado esos astigmatismos. Cuando realmente me sobrepaso de esos astigmatismos porque algo no está funcionando bien, cuando algo prácticamente, ese espejo lagrimal que le estamos dejando a nuestro paciente no es lo más indicado, por ende podemos hacer modificaciones en nuestro lente de contacto para que quede lo mejor posible. Entonces, es raro cuando queden esos astigmatismos tan elevados. No es imposible, pero es raro. Entonces, ¿qué haría en esos casos? Hago una pequeña secuencia de todos los pasos que hice para estar completamente seguro que todo va bien. ¿Ok? Recuerden, nunca olviden, por favor, lo que es la inserción de los músculos extraoculares de los ojos, hacerlas. Recuerden que tenemos ápticas, tenemos sagitas mucho más elevadas. Al tener sagitas más elevadas, siempre que estamos también actuando con diámetros de 17 y 7.5, estamos yéndonos cada más a la periferia, a irnos más a la periferia por la inserción de los músculos extraoculares. Significa que estamos trabajando en esferas mucho más tóricas, entonces es imprescindible tratar esas zonas, esas curvas periféricas ápticas, o sea, hacerlas tóricas con factores de toricidad, ¿ok? Y importante también, no se olviden nunca, todavía no hemos terminado, todavía faltan muchas cosas que seguir hablando, no se olviden mucho, ahora que estamos trabajando sagitas muy elevadas. Recuerden no dejar a un lado los clearance, no lo olviden. Acuérdense que los clearance es de suma importancia al momento de tener se quiere decir, una mejor adaptación a nuestro lente de contacto, disminución de debris, producir que no nos produzca, si se quiere decir, enturbamiento y producir un incremento en lo que es las aberraciones de alto y bajo orden en nuestro lente de contacto. O sea, que tener mucho más agua, mayor cantidad de aberraciones vamos a obtener. Ok, también qué sucede cuando tenemos esos diámetros tan grandes y tenemos presencia de pingüéculos o tenemos presencias de pterígenos. Justamente, igual como lo hacíamos con los lentes de contacto Atlantis normales, justamente podemos hacer el famoso notch. O sea, podemos hacer esa pequeña mueca a los lentes de contacto que podamos tener. Aquí tenemos que hacerla mucho más porque es un lente de contacto mucho más grande y si tenemos esos endurecimientos de la conjuntiva, ¿ok? Tenemos que justamente hacer esos notch o hacer esos cortes lo más precisos posible. ¿Cómo podemos hacerla? Podemos dibujarlas, podemos medirlas. Yo siempre la mido mediante la lámpara de hendidura, la mido horizontal y la medimos verticalmente para dar unos resultados mucho más específicos. Es importante medir la profundidad y el tamaño de la misma. ¿Y cómo lo quieres? Yo lo dibujo y se lo mando a Excel para que Excel me lo fabrique de esa manera. Digo, tanto de altura, tanto de profundidad y lo quiero de esta manera para que sea lo más similar a la zona que está inflamada, que está hematizada de la conjuntiva que no queremos tocar.
Yasmín hace una pregunta, ¿qué tan frecuente se maneja el factor de toricidad en la actuación de lentes esclerales? De un lente escleral. Se maneja muchísimo y se maneja aún más, Yasmín, si trabajamos lentes de contacto de diámetro grande. A medida que usamos lentes de contacto más grandes, recuerden que es lo que dije anteriormente, son escleras mucho más tóricas y necesitamos mayores factores de toricidad. Y el factor de toricidad lo que hace es hacerte tu lente de contacto más personalizado, tu lente de contacto lo más similar a la conjuntiva donde está descansando o la esclera donde está descansando nuestro lente de contacto. Entonces, a medida que sean trabajas diámetros mucho más grandes, vas a necesitar más el factor de toricidad que trabajar un lente de contacto de diámetro más pequeño. No significa que diámetros mini esclerales de 15, 16 no se utilicen, pero se utilizan con menos incidencia que diámetros mucho más elevados, ¿ok? Ok, entonces hacemos el notch u otra manera, hay otras maneras que dicen, bueno, doctor, pero es que a mí no me gusta trabajar trabajar haciéndole muecas al mi lente de contacto. Muchos especialistas lo hacen de la siguiente manera, hacen lentes de contacto mucho más grandes, o sea, de 17.5, a veces mucho más grandes, pasan sobre ese tejido sin tocarlo y haciendo como si quiere decir esa cámara acuosa que queda entre el lente de contacto y el tejido, no haya toque y por ende puedes, mediante la altura sagital, puedes pasarlo, puedes elevarte sobre el mismo sin producir ningún toque. Lo que hay por en esos casos, uno, justamente que no haya toque y dos, que justamente va a ser tan curvo y ser tan inclinado, también a tener una sagital tan alta, no nos provoca un clearance tan elevado. Entonces, hay que tener en cuenta eso y se puede jugar de dos maneras, haciéndole las zonas limbales un poco más planas para que pueda bajar ese clearance central y también tomar en cuenta que si al hacerlo muy plano no logramos pegar con el perigion o logramos pegar con la pingüécula. Fernando dice, el que la esclera sea más o menos blanda de un paciente se debe a algún factor o es anatomía de por sí. Fíjense, muchas personas estaban hablando de eso, justamente leí un artículo acerca de eso en estos días y eso es impredecible, cada persona tiene una anatomía y una fisiología distinta, ¿ok? Lo que sí tenemos que tomar en cuenta, lo que sí leía recientemente, es que se habla que cuando son personas mucho mayores, esa parte de la conjuntiva tiende a ser más y por ende el lente se puede deslizar mucho mayor y el lente de contacto puede calar mucho más allí, ¿okay? Entonces puede bajar mucho más el clearance. Entonces, importante en eso, importante en personas mayores que tengan ese tipo de hallazgo, ¿ok? Importante también personas que sufran de enfermedades del colágeno, importantísimo en esos casos. Enrique, hermano, al hacer ese corte nos metemos en el bowl. No, para nada. El bowl se va a mantener exacto, no va a producir una baja de la solución salina que está condensada entre lente de contacto y córnea, a no ser que sea extremadamente alta y se pueda salir, pero el resto no te va a producir ningún tipo de disminución o aumento del volt, ¿ok? En lo absoluto. Fernanda, ¿puede variar un, un mismo paciente durante el día? Que puede, Fernanda, cuéntame que puede variar, dime que, no, ahí sí no entendí. Carlos, ¿se pueden hacer tóricos esclerales con muecas? Sí, sí se puede hacer tóricos esclerales con muecas. ¿Se puede perder la estabilidad del lente de contacto? No, no se puede perder la estabilidad del lente de contacto en lo absoluto. Un lente de contacto con mueca es mucho más estable. Recuérdense que son lentes de contacto, como dije anteriormente, que a veces, que lo dicen los gringos, que prácticamente a veces, que como les comenté, que las horas 3, 6 y 9 colocársela como un rompecabezas. Aquí prácticamente sí que colocar lentes de contacto como un rompecabezas. Con la mueca justamente donde está el terígeno. Al estar allí, prácticamente no se va a mover y la estabilidad del lente de contacto es mayor. Justamente hablamos hace tiempo de eso, que prácticamente esos tipos de lentes de contacto, al tener esa mueca y tener esa parte del tejido de la conjuntiva elevado, o sea, edematizado allí, justamente va a tener va a ser más centrado y el lente de contacto no va a tender a moverse. Entonces, si tenemos astigmatismo y tiene una mueca, prácticamente ese lente de contacto no se va a mover. Enrique, okay, siempre a tu orden, Enrique. Yasmín, pero las muecas en pinmuéculas más grandes no se corre el riesgo
entre aire y rompa el clearance. No, no, para nada. Puedes estar completamente segura que eso no va a pasar. Puedes estar completamente tranquila que eso no va a suceder. A no ser que de repente sea una muesca muy grande que esté cercano, muy cercano que esté muy cercano a la córnea y por ende sí se pueda salir la solución salina, ¿ok? En esos casos, lo mejor es decir al paciente que se opere, ¿ok? Sin duda alguna, ¿ok? Ok, seguimos entonces. Ok, para finalizar justamente aquí como es lo normal, siempre les traje un casito clínico porque es bueno que siempre también, no solamente la parte didáctica y la parte de bibliográfica logres ver, sino también cómo funcionan los pacientes. Fíjense en este un caso clínico que lo vi recientemente. Aquí tenemos este pequeño queratoglobo, ¿ok? Es un pacientico que tengo muchísimos años tratando. En el otro ojo tiene un lente de contacto semiescleral. Está muy bien con ese lente de contacto, no lo quise modificar. El paciente tiene 20-25 de visión y está muy bien con ese lente de contacto, pero este paciente, este ojito ya me lo estaba botando, ya un lente, ya tienes una córnea mucho más prolata y decidimos cambiar nuestro lente de contacto. Tenemos un lente Atlantis y decidimos colocarlo en Atlantis Pro. Fíjense bien, aquí tenemos nuestro lente de contacto. Fíjense que prácticamente es muy cóncavo y la solución salina que cabe allí es bastante y es un lente de contacto que es con una sagita bastante elevada. Estamos hablando que este lente de contacto que lo colocamos es de 17.5 milímetros. Aquí tenemos a nuestro paciente, estamos colocando nuestro lente de contacto. Fíjense que el tamaño y la magnitud del lente de contacto es bastante grande. Tenemos que abrir el ojo suficientemente de nuestro paciente y una doctor, pero usted me va a colocar ese lente tan grande, este lente es más grande que mi ojo, decía. Bueno, pero es lo que te va a dar la solución y es una vía lo más recomendada para ese tipo de problema de la superficie corneal que tienes. Fíjense bien, aquí hay una cosa súper importante, importantísima. Fíjense que detecté aquí, fíjense que voy a ver si... Ok, me gustaría colocarlo con este color. Fíjense bien acá. Voy para acá. Fíjense aquí. Fíjense que hay bastante presencia de clearance en la parte, si se quiere decir, ya parte de la conjuntiva. ¿Ok? ¿Qué hice en ese caso? Fíjense que es demasiado clearance en la conjuntiva porque son lentes demasiado grandes que superan prácticamente por su sagita tan elevada toda la córnea y no solamente tienen un clearance central corneal ni un clearance en el limbo esclerocorneal, sino sobrepasan y sigue habiendo un clearance. ¿Qué hice yo en ese caso? En estos casos, prácticamente lo que uno hace es trabajar, fíjense la diferencia, como está mucho más cerca, lo que uno hace es trabajar la zona limbal, hacerla más flat en esta área. Aquí prácticamente tú personalizas totalmente con la Atlantis Pro todas las características del ojo de tu paciente. O sea, aquí tú haces lente de contacto lo más similar a tu ojo. Entonces, nunca hay toque central y si de repente fíjense que hay demasiada presencia de clearance no, el limbal y clearance prácticamente ya en la conjuntiva por el tamaño tan grande de nuestro lente de contacto. Entonces lo que hice fue bajarlo, hacerlo más flat para que se asemeje un poco más a la esclera. Fíjense cómo aquí voy a tomar en cuenta. Cuando hablamos, eh, ya les voy a mostrar aquí, déjame colocarle aquí. Quiero que detallen justamente esta línea que voy a hacer. Ah, Dios mío. Fíjense bien. Creo que me salió muy mala. Voy a hacerlo otra vez. ¿Ok? Fíjense que es prácticamente lo que hablábamos al principio de las curvaturas, o sea, lo que es la curvatura de la esclera, o sea, cuando entra la esclera en limbo, fíjense bien qué tan prolata puede ser o qué tan curva puede ser. Y justamente eso es una de las dibujos que justamente les presencié. Ese dibujo siempre es bueno que lo tengan. Fíjense que aquí estamos semejándonos a una curvatura, no solo una curvatura coronal bastante prolata, sino una esclera también bastante prolata. Entonces, ¿qué hago yo en estos casos? Hago claro, calculamos nuestra curva
nuestra curva, nuestro lente, nuestra sajita, nuestro lente de contacto, ¿ok? Sí, sino también calculamos la curvatura de nuestro lente de contacto. Es importante en estos casos aquí tener la curvatura de la parte limbal. Fíjate que se asemeja más, es un lente incluso más inclinado y se asemeja más a la curvatura de la conjuntiva. Luis me dice, gracias Eduardo por recordarlo a la bibliografía, muy útil, muy bien. Siempre a tu orden, Luis. Entonces, fíjense bien qué tan planas, a veces pueden ser muy planas, ¿ok? Entonces, fíjense, pueden hacer a veces muy planas o muy curvas, ¿ok? ¿Ok? Entonces, aquí donde varía y aquí justamente es lo que nos va a dar exactamente cómo podemos hacer nuestros factores de historicidad sin pasar desapercibido cómo va a ser tu clearance center, tu clearance limbal. Fíjate, al momento de ser más limbal, asemeje más a la simetría la simetría de la esclera y hice factores de toricidad. Fíjense bien, aquí tenemos nuestro clearance completamente perfecto, los 360 grados. Y fíjense una cosa fíjate que aquí entrelazamos la conferencia que di anteriormente y la conferencia de hoy. Aquí tenemos en la número 1, que lo voy a marcar acá, tenemos, fíjense, un clearance, es un clearance aproximadamente de 220 micras. Resulta que a las 3 horas ese clearance baja, es mucho más bajo y justamente los resultados van a ser mejores. Fíjate que tenemos un resultado de 148 micrones entre lente de contacto y córnea. O sea, tenemos un lente de contacto lo más cercano a la córnea sin tocarlo y con sorrefacciones mucho más bajas y tenemos características de nuestro lente de contacto lo más personalizado posible a nuestro paciente. Aquí tenemos nuestro lente de contacto, sajita de 4299, poder de menos 675, curva de 734, zona escleral doble flat, el espesor central de .27, diámetro 17.5, veces visuales de 2020, y fíjense que el factor de toricidad fue el factor de toricidad 1. Ok, jugamos con factores de toricidad, jugamos con zonas esclerales doble flat y zonas limbales flat. O sea, aquí jugamos con todo nuestro lente de contacto para hacerlo lo más similar posible a la córnea, o sea, a nuestro ojo. No tanto en la parte de lima, no tanto la parte de central no tocar, sino también la parte escleral. O sea, lo más similar para que no hayan esos toques y por ende no produzcan indentaciones y aplanamientos mediante el lente de contacto de la esclera. Para finalizar, les quiero dar este tipo de estudio. Este estudio me gustó muchísimo. Este estudio se hizo mediante el Departamento de Optometría and Vision. También tuvo la Universidad de Madrid allí, la Facultad de Optometría Complutense de Madrid, España, y estuvieron ciertas doctores trabajando en justamente cuál era el objetivo de Justamente el objetivo de era saber exactamente si al momento de colocar lentes de contacto por unas ciertas horas en pacientes con queratocono, ese calor que producía el lente de contacto en la córnea, en la conjuntiva, no iba a producir edemas corneales, no iba a producir intolerancia o no iba a haber calentamiento del líquido dentro del ojo. Y eso, al finalizar los pacientes con este tipo de lente de contacto, prácticamente no hubo intercambios, la córnea se mantuvo intacta, la conjuntiva se mantuvo intacta, o sea, los resultados que obtenemos con este tipo de lentes de contacto son impresionantes, o sea, todavía se siguen estudios, todavía sigue siendo punta de lanza en el estudio lo que es el uso de lentes de contacto esclerales. ¿Cuántos factores de toricidad se manejan? 3 tipos de factores de toricidad, 1, 2 y 3. Entonces, fíjense, no solamente nos quedamos en adaptar lentes de contacto, en la famosa guía de actuación 1, 2 y 3, llevamos un poco más, vamos para las guías de actuación en nuestro consultorio 4, 5, 6, se está no solamente viendo lo que es la esclera, la parte del tamaño del clearance, los debris, se está viendo la personalización de las curvas, de las zonas, de las curvas periféricas, de las zonas limbales. Ahora no solamente se estudia si hay mucha cantidad de mucina, de colesterol de lípidos en la solución salina al momento de la remoción del lente de contacto, se estudia eso, prácticamente se dice que está igual. El edema que produce este tipo de lente de contacto es nada, o sea, incluso se habla, el último estudio que se habló, se hizo estudios de 16 horas con pacientes con lentes de contacto con clearance de 400 micrones y no se originó edema corneal, no se origina calentamiento del ojo al momento del uso de lentes de contacto. Fíjate, hay inmensidad de estudios que se están haciendo hoy en día para poder que
qué tan beneficioso es el uso de lentes de contacto, sea en pacientes con pacientes con ectasias corneales y pacientes sin ectasias corneales. Fernanda, me tiré por aquí. Por un caso que yo pensé que pedir el flat en zona escleral debería pedir STIP en zona limbal, o es por factor de toricidad o de flat en el limbo. Depende, Fernanda. Acuérdense que si colocas STIP limbal, estás aumentando 25 milímetros a la zona central, tienes que tomar en cuenta eso. Y si estás pidiendo el flat, acuérdate que le estás disminuyendo 50 micrones también a la parte central del lente de contacto. Entonces depende lo que quieras hacer. Recuérdate que los factores de toricidad los vas a hablar justamente cuando ves indentaciones a ciertas horas, ¿ok? Se puede manejar, se puede manejar, sí, cualquiera de los tres factores se puede manejar. Cristina, muy clara la disertación. Gracias, Cristina, un placer. Yasmín, ¿se puede manejar factores de toricidad en un solo mediano? O 3, 6, 9. Fíjate, al momento de hablar de factores de toricidad, es que se aplana ahora 3 y 6 y se encurva ahora 9 y 12. Eso es ley, eso es factor de toricidad. Te va a hacer la parte horizontal te la va a hacer más plana y la parte vertical te la va a hacer más curva. ¿Ok? Así como se manejan los factores de toricidad. Ok, fíjense bien, aquí fíjense que siempre los dejo con un pequeño presente para ustedes, porque ustedes se lo merecen, son personas que día a día han dado lo mejor para sus pacientes y quedan hasta esta hora escuchándome a mí hablando aquí. De verdad que es un honor gigante para mí, siempre les quiero dar un pequeño pensamiento. El pensamiento de esta noche es: cada paciente es un mundo distinto y son diferentes las cosas que lo hacen ser únicos. No pretendamos generalizar ni solventar sus problemas visuales de la misma manera. Su visión es el resultado de nuestro desempeño como profesionales. No pretende ser bueno, pretende ser el mejor. La excelencia es el norte de esta hermosa profesión y el primer paso para ser llamados optometristas. Somos ingenieros de la salud ocular del ojo, o sea, ingenieros en el sentido que estamos colocándole le estamos colocando algún tipo de material, o si quieres decir, o de diseño óptico, de prótesis óptica delante de una superficie que está irregular y haciéndola más regular para que esa visión sea lo mejor posible. Le estamos dando lo mejor al paciente, le estamos dando lujo a sus ojos para que esa visión pueda ser lo mejor y pueda darle lo mejor y pueda tener una mejor salud, y no solamente una salud, sino tener una mejor calidad de vida. Así que esto es una de las características más que podemos usar al momento de personalizar nuestros lentes de contacto. Es lo que más se está haciendo, es lo que se está en boca en todos los congresos de lentes de contacto esclerales. Y créanme, esto es un mundo que todavía no para de la investigación. Seguimos en la investigación, seguimos dándonos dolores de cabeza porque cada día sale algo nuevo y tenemos muchísimas cosas que hablar. Ojalá que IPEC siempre nos preste este espacio para poderlo disertar todos los estudios que estamos haciendo, todo lo que está saliendo y cómo podemos brindarles a ustedes las herramientas necesarias para que ustedes le brinden a sus pacientes lo mejor que puedan brindarles a sus pacientes. Somos una vía, una herramienta más para que ustedes también puedan ser vías y herramientas para que sus pacientes vean lo mejor posible y cambiarles la vida y darle una mayor calidad de vida. Gracias por estar aquí. Mil gracias por su presencia, por estar todas esas personas acá. Y si tienen alguna pregunta, alguna anécdota, si tienen algo que quisieran hablar, bienvenido sea, soy todo Dios para ustedes. Sabri, mil gracias a ti por estar aquí. De verdad que agradecido estoy porque tú me estés escuchando, querida y admirada amiga. Daniela, muchísimas gracias a ti. Gracias por tus palabras. Aldo, muchísimas gracias porque siempre estás hasta cuando estoy en tu país. Muchísimas gracias, Daniela. De verdad que es un placer. Yasmín, ¿qué hacer cuando se produce un efecto prismático o de centración inferior? A veces se pueden descentrar los lentes de contacto, más puedes tener una buena agudeza visual y puedes tener una buena calidad de buen confort. A veces pueden producir efectos prismáticos, y esos efectos prismáticos que pueden producir diplopia. Entonces ahí puedes estar en presencia de una mala adaptación y tienes que a veces en esos casos, si tienes centraciones, poder
cerrar un poco más la adaptación y hacerla un poco más precisa. Rafael, gracias a ti. Rodrigo, se agradece que compartas tu experiencia, siempre las compartiré. Para mí es un placer y un honor. Alejandra, gracias a ti. Rafael, es un honor para mí que tú estés aquí. Enrique, gracias a ti. Amén. Ya le diré a mi esposa que le mandas un abrazo. Siempre a la orden y los que ustedes necesiten. Ahí está mi correo. José, es un honor para mí de estar con ustedes. Podrían ver el mismo paciente la dureza. Fernanda dice, en un mismo paciente la dureza de la esclera durante el día, o sea que la lente escleral un día calce de manera diferente, no. Le repito que te puede dar, cuando llegue el lente de contacto definitivo, vas a ver que al final del día va a cambiar, entonces ahí donde puedas cambiar las zonas, donde puedas cambiar las zonas periféricas y hacerlas más cerradas o más abiertas o haciendo factores de toricidad. Gracias, IPEC, Aldo, feliz noche. Mauro, muchísimas gracias a ti y Fernanda. Espero que haya quedado claro, de verdad que si algo no quedó claro pueden decírmelo ahorita, yo con todo el placer y con todo el gusto del mundo podré aclarar cuestiones que de repente hayan quedado en incertidumbre o no hayan quedado completamente claras. Realmente es un honor para mí y espero algún momento estar en sus países, que me inviten a sus países, poder hablar un poco más de esto y en una hora es muy poquito poder hablar de todo, son muchísimas cosas. Entonces, para tener prácticamente toda una tarde a hablar cada punto, de verdad que es un placer, totalmente. Marcos, Carlos, gracias a ti por estar aquí, es un placer, Carlos, que estés aquí. Carlos Eduardo Rangel. Marcos, muchas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia, es un placer echarlo de ahora a vuelta, claro que sí. Por favor, saludos y despidas. Bueno, muchísimas gracias a todos y espero, tienen mi correo, cualquier cosita que me quieran preguntar, cualquier duda que quieran aclarar, es un honor para mí responderles, incluso si tienen algún caso clínico que quisieran compartir, que quisiera que los ayudara, quédenme sin ninguna preocupación, yo trataré de ayudarlos. Vale, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya servido y bueno, aquí le doy mi gotica, mi granito de arena para esta hermosa profesión. Recuerden que tenemos este, la mejor profesión del mundo. Así que los felicito por haber escogido esta profesión y todos somos unos y nos juntemos en estas noches para poder hablar de temas tan maravillosos como este. Mil gracias por todos y es un placer estar aquí y ojalá que me vuelvan a invitar y poder estar y compartir con ustedes. Agradecido, pero de todo corazón desde aquí, desde Dallas, en lo que pueda ayudar, bienvenido sea. Muchas gracias, queridos amigos y colegas admirados. Los quiero y estamos en contacto.